Bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy vamos a aprender a cómo descargar la información del CMIT 6, en este caso del cambio climático, dependiendo de los modelos GSM disponibles en las plataformas web o por internet, ¿no?, que se pueden encontrar de código abierto. Bueno, para ello nos vamos a dirigir a lo que sería la página de la NASA, que aquí tiene un compilado de los modelos generales, ¿no?, que se encuentran disponibles en la web. Aquí, como pueden ver, sí, pueden entrar a la plataforma. La información o la descripción de los productos están en inglés. Pueden hacer la traducción correspondiente y tomar al español, ¿no?, si es que no logran entender la descripción de los productos. Tenemos diferentes formas para poder acceder a los datos. Una es a través del, en este caso, del servidor que ellos tienen, donde almacenan un montón de modelos, ¿no? En este caso tienen alrededor de 50 modelos globales, donde nosotros podemos acceder tanto del Access hasta el UKSML. O sea, estos modelos son, podríamos decir, propuestas o resultados, ¿no?, considerando las variables de cambio climático que propone el IPCC, creo que sí, el IPCC en su sexto informe. Y bueno, estos modelos, cada uno tiene diferentes resultados. Entonces, dependiendo la investigación que se hayan realizado en sus zonas de estudio o su país, referente a ello, ya han de tener un modelo que se ajuste mejor, ¿no?, al clima o al clima regional en el cual desean hacer un estudio más puntual. Entonces, para ello ustedes pueden acceder a todos estos modelos. Ahora, ¿cómo descargamos? Por ejemplo, vamos a acceder al primer modelo, que es el Access. Aquí vamos a encontrar información climática tanto del histórico, que comprende desde el año 2000, es decir, desde 1950 hasta el año 2014. Aquí hay datos históricos, en este caso según estas variables, que pueden ser horas sol, horas de insolación, precipitación, radiación, también velocidad del viento, hay también temperatura media, máxima y mínimas. Bueno, dependiendo de los modelos que se tengan aquí registrados, o sea, algunos consideran más variables climáticas, otras variables climáticas, para hacer estos modelos globales, ¿no?, de cambio climático. Entonces, por ejemplo, el Access puede considerar estos tipos de variables, pero digamos, si analizaríamos otro tipo de modelo como podría ser el MIROC, bueno, también la misma cantidad, pero hay otros modelos que, por ejemplo, a ver, de acuerdo. Entonces, ¿cómo accedemos a los datos? Por ejemplo, aquí yo entro el dato de precipitación, que se encuentra como PR. Entonces, aquí encuentro los datos de precipitación, que es por día. Generalmente son datos diarios. Como pueden ver, tenemos datos desde 1950 hasta 2014, que serían los datos históricos, con los cuales se han hecho el análisis correspondiente y luego la posterior corrida para los diferentes escenarios climáticos. Pueden ver, hasta 2014 se tiene información. Ahora, los diferentes escenarios que se tienen están divididos como SCP, que son los niveles sociales y económicos. Esta nueva variable en la cual se ha considerado estos escenarios de cambio climático. En este caso, tenemos aquí el SCP-5. Precipitación. Tenemos datos desde el 2015 hasta el 2100. Si vamos al último rango. Aquí es hasta 2100. Y de la misma forma tenemos de todas las variables climáticas, tanto para este cuarto escenario SCP-5 como el primer escenario. Ahora, ¿en qué formato de archivo se encuentran estos datos de cambio climático? Están en formato NetCDF4. Entonces, para ello, para tener un mejor control de estas variables climáticas, es mejor o lo recomendable es manejarlos en base a un lenguaje de programación que permita hacer ciencia de datos, ¿no?, como puede ser RStudio o Python. Entonces, en este caso vamos a hacer uso de RStudio para descargar esta información. Primeramente, vamos a ver cómo podemos encontrarnos esta información. Aquí vamos a precipitación, vamos a descargar el que corresponde al año 1950, aquí, la primera versión. Ahí va. Seleccionamos y aquí empieza a descargar. En este caso yo ya tengo descargado, entonces lo que vamos a hacer va a ser abrir un programa de manejo de detección o manejo GIS para poder visualizarlo. En este caso voy a utilizar QGIS. Ya.
Como pueden ver, aquí quiero hacer el estudio en esta cuenca, por lo cual si descargo yo de la plataforma de la NASA, parte por parte, o sea, va a tener un tipo de información de la siguiente forma. Digamos que este es el dato que he descargado, entonces lo voy a importar. O sea, y listo, como pueden ver, o sea, es información global. O sea, yo solamente necesito analizar la información de esta zona, que es muy pequeña, pero innecesariamente voy a descargar, o sea, este tipo de información. O sea, que es información global innecesaria, y aparte que pesa mucho, aproximadamente 200 megas. Y si descargaría toda la información de un solo modelo climático, se tendría que hacer, por ejemplo, el ensamblaje, ¿no? O el ensamble de diferentes modelos de cambio climático para una zona de estudio. O sea, ocuparía un montón de información, porque un solo modelo, simplemente para el manejo de tres variables, por ejemplo, precipitación y temperaturas, puede llegar a pesar hasta 30 gigas de información. Un solo modelo, o sea, simplemente manejando tres variables. Ahora imaginen que si queremos manejar las 50 variables, o sea, 50 modelos con tres variables cada uno, o sea, sería multiplicar, ¿no? Si multiplicaríamos 50 modelos por tres variables y que cada variable, en este caso cada modelo, pesa 28 gigas, o sea, serían casi 4200 gigas, o sea, casi 4 teras simplemente para analizar tres variables de todos los modelos. O sea, es información innecesaria. Y aparte que es información que no necesito de todas las zonas, o sea, de manera global, ¿no? Entonces yo necesito eso, filtrar esa información. Entonces para ello he desarrollado un script en R, está, para que podamos hacer el proceso o el procesamiento de información correspondiente. Ok, para ello primero lo que voy a hacer va a ser limpiar la información, o sea, limpiar mi zona de trabajo. Listo. Entonces ya tengo limpio mi zona de trabajo. Ahora entonces lo primero que voy a hacer va a ser cargar los paquetes que necesito. Ahora, ¿qué paquetes son los que voy a necesitar? Van a ser esta lista de paquetes. Va a ser la librería Terra, la librería SF, la librería String, Glue, tdverse, ggplot, para manejar los NSDF, también NSDF4, tanto, más que todo para la parte de escritura de los datos. Y estas librerías en sí. Entonces lo que voy a hacer va a ser cargar las funciones y instalar los paquetes. Aquí me va a indicar R que se está instalando los paquetes, en este caso las librerías, si es que no los tuviera ya, y me va a indicar con true, o sea que todas las librerías ya han sido cargadas. Ahora, en caso de que no se cargue una librería, me va a indicar false. Ahora, lo siguiente que tengo que hacer es establecer mi directorio de trabajo. En este caso, yo estoy estableciendo este directorio de trabajo, en el cual yo quiero que se escriba la información, ¿no? En este caso donde voy a descargar la información. Entonces este va a ser mi directorio de trabajo. ¿Listo? Luego posteriormente vamos a cargar lo que es el shapefile. En este caso sería el shapefile del área de estudio que estoy analizando. Si recordamos, el área de estudio que estamos analizando no sería toda la región de Bolivia. Si desactivamos esto, sería simplemente esta cuenca, esta zonita. Entonces me dirijo a su ubicación. Puedo ir a propiedades, información, copio la dirección completa. Y lo pego aquí. Entonces al pegarlo aquí ya puedo cargar la información. Lo único que cambiaría serían estas barritas que estén en esta dirección, y ya las tendría cargadas. Entonces lo posterior ahora que voy a hacer va a ser crear una máscara. Okay, ahora ¿cómo creo esa máscara? Voy a crear una máscara en función de la resolución de información que necesita el del CEMIT 6. En este caso el CEMIT 6 tiene una resolución espacial, o sea, su información en SDF de 0.25 grados. Entonces lo más recomendable es tener una caja, en este caso que funcione como máscara, o un polígono que funcione como máscara, que pueda recortar esta información. Entonces primero voy a obtener las coordenadas del shapefile y voy a crear unas funciones para redondear tanto al inmediato superior como al inmediato inferior en función a un múltiplo. Ahí los estoy redondeando. Y ahora voy a crear mi máscara y
en función a las funciones que he creado, para redondear, digamos aquí al mínimo, va a redondear al mínimo inferior con un múltiplo de 0,5. En este caso también estoy añadiendo una resta, o sea, para que podamos asegurar la cuadrícula que se va a captar y podamos tener mayor, podemos decir, holgura al momento de descargar la información. Entonces aquí tengo x mínimo y x máximo, y mínimo, máximo, y voy a crear la máscara, en este caso como un spatial raster. ¿Para qué? Para poder plotearlo y ver, ¿no?, a primera instancia cómo se va a plotear cómo se va a extraer la información. Entonces, este sería la máscara del área de estudio. Y esta sería la cuenca, ¿no? En este caso, la que yo estoy analizando. Entonces, todo lo que está con rojo, podemos ver. Todo lo que está con rojo sería la máscara. Y esta línea, la geometría interna, sería la cuenca que voy a analizar. Listo. Ahora lo que nos toca hacer es definir la tabla de parámetros para cada modelo global. En este caso, aquí ya he listado las tablas de los modelos globales de la NASA. Y si recordamos, cada modelo tiene su forma en la cual le están organizando la información. Por ejemplo, si entramos aquí a este modelo FuGoals, aquí Historical, como pueden ver, aquí tenemos este nombre de carpeta en la cual se va a almacenar la información, el tipo de variable, aquí que está separado igual por variable, aquí la carpeta en la cual se está organizando. En este caso sería el tipo de corrida, o sea, de función de las variables, ¿no?, que se están considerando, y también esta extensión GN para poder especificar el modelo. Entonces estos tipos de variables se tienen que definir. Entonces aquí yo ya las tengo ya definidas en función a los aproximadamente 27 modelos, para poder luego descargarlos de manera automática. Entonces voy a definir esa tabla de parámetros para cada GSM. Ya los tengo cargados, que estarían aquí, o están organizados de esta forma. Aquí está el modelo, su extensión RFI1, el GN2 para especificar, y aquí una extensión AB3, en este caso, ¿para qué? Para descargar la precipitación. Si llegan a revisar, la precipitación tiene una nueva versión actualizada, del 2020, que se ha lanzado en 2024, que está con la extensión B1.1. Si revisamos las otras variables, por ejemplo, revisamos las variables de temperatura, estas no la tienen, o sea, no tienen este reanálisis. Como pueden ver, entonces simplemente este AB3, esto va a ser para la precipitación. Listo. Ahora, entonces, ¿qué nos falta luego hacer? Crear una función para obtener parámetros, en este caso de un modelo global específico. Entonces, para ello vamos a crear la función. Ya. Entonces, vamos a llamar la función como get GSM parámetros. ¿Ya? Lo vamos a definir como una función. Ahora esta función, ¿en función de qué? Según la tabla que hemos definido aquí, ¿no?, va a ser en función de esta variable o este filtro, que va a ser el nombre del GSM. Entonces, GSM name. Listo. Ahora, en función de esa variable, vamos a empezar a filtrar. Entonces vamos a filtrar parámetros. ¿Ya? Es una nueva variable dentro de la función para definir el dato que necesitamos. Ahora, eso se va a extraer aquí de la tabla, ¿no?, de parámetros que hemos escrito. Entonces, de esta tabla de parámetros se va a definir. Ya. Entonces vamos a aplicar un filtro. Listo. Ahora, ¿en función de qué? Del GSM name. Ahí está. Entonces tiene que ser igual. En este caso va a ser igual a ¿qué? Eso tiene que ser igual al GSM name, según lo que nosotros vayamos a llamar, ¿no?, con la función. Vamos a seleccionar la información de ese modelo. Listo. Aquí yo voy a añadir una función de condición.
o sea, una condición lógica, en función de que, en este caso de mis columnas. No. Bueno, sería en función de mis filas. En función de parámetros, no tendríamos nada más que si tuviéramos 0, ¿no? Si no nos lecturara ninguno de los modelos aquí que estamos cargando, entonces vamos a hacer que se detenga la función, ¿ya? Y nos dé la siguiente advertencia. La siguiente advertencia va a ser de que no se ha encontrado la tabla de parámetros. Ahora, entonces, ¿pero qué pasa de que si se hubiera encontrado? Entonces que nos retorne, así, que nos retorne la lista según los parámetros y demás, en caso de que se encuentre, ¿no? Si no se encuentra, entonces nos va a lanzar este mensaje aquí abajo, ¿okay? Ya. Ahora, esta función vamos a usar también dentro de otra función. Entonces ahora, ¿qué función necesitamos? Necesitamos crear una función para definir, en este caso, el enlace o el directorio de descarga. Del CMIT 6. Bueno, como son un montón de modelos, o sea, de cambio climático, tienen un poco de similitud entre uno y otro, ¿no? O sea, no es que analizar el cambio climático es un solo modelo y ya, ¿no? Sino que es el análisis de diferentes tipos de modelos para nuestro análisis en la zona de estudio. Pero cambio climático, o sea, los modelos de cambio climático no es uno nomás, o tomar un solo dato o un solo modelo para ser representativo, que es el cambio climático en la zona en la que vayamos a analizar, ¿no? Sino que se tiene que hacer el análisis correspondiente en función de diferentes modelos, o sea, hacer la comparación correspondiente, el tratamiento estadístico y demás, para luego aplicarlo en la zona que vayamos a estudiar, ¿no? Entonces no confundan eso, de que cambio climático es un modelito y ya. Seguramente van a encontrar en diferentes tipos de videos de que analizan con un modelo y ya, ¿no? Esos son más que todo para parte informativa y demás, pero cuando se quiere aplicar en un tipo de estudio real y serio, o sea, se tiene que hacer el análisis con diferentes tipos de modelos. Ahora, como hemos visto, si analizamos modelos con varios modelos, o sea, y descargamos directamente desde la página, vamos a tener información completamente a veces innecesaria. Cuando queremos analizar una zonita, vamos a tener información global, con lo cual también nos va a tomar mucho tiempo para descargar uno por uno. Entonces, por eso es que lo vamos a automatizar a través del estudio. Entonces, para ello vamos a definir el enlace de descarga. Ahora, ¿cuál es nuestra ruta y enlace de descarga? Nuestra ruta y enlace de descarga es esta dirección. Entonces, toda esta dirección vamos a definir como nuestra ruta y enlace de descarga. Copiamos. Entonces, tengo esta ruta, primeramente. Entonces, va a ser mi ruta. Ahora, ¿qué quiero luego analizar? Quiero analizar los escenarios de cambio climático. Entonces, tengo diferentes SCPs. Que van a ser, en este caso, los escenarios de... Por lo general son 4 escenarios, ¿no? La mayoría de los modelos tienen estos 4 escenarios. Hay otros modelos que manejan otro tipo de escenarios, pero en este caso yo aquí he filtrado, haciendo este compendio de 27 modelos que tienen por lo general estos 4 tipos de escenarios. Ahora, ¿con qué variables? Eso también se ha de analizar. Y bueno, en este caso va a ser de precipitación, temperatura máxima y temperaturas mínimas. Ustedes pueden añadir más variables. En este caso, ¿cómo pueden saber qué variables seleccionar? Si recuerdan, volvamos aquí. Zona de estudio. Si revisamos un modelo cualquiera, pueden encontrar que tenemos diferentes variables, ¿no? En este caso estamos seleccionando las variables de precipitación, temperatura máxima y temperatura mínima. También podríamos seleccionar o descargar información de viento, ¿no? O la información de radiación o hora sol. Pero en este caso simplemente va a ser para que nos corra la información de temperaturas y precipitación. Ahora, ¿cuáles son las listas de mis modelos? Yo puedo seleccionar todo esto. Aquí voy a colocar GSM. Y aquí, en función de mi GSM par, que sea NAME. Ahora entonces voy a grabar estas funciones que acabo de crear. Perdón. Y olvidé un corchete. Listo. Ahora sí. Cerrarlo. Bueno, aquí igual. No olvidé de tu corchete. Listo. Ahora sí. Ahí está. Vamos a definir la ruta
definir las variables, en este caso los escenarios, nuestras variables, nuestro GCM. En este caso tenemos aquí 27 modelos. Ponemos aquí revisar, GCMs de esto. Ahí están nuestros modelos. En total, ¿cuántos son? Podemos nosotros colocar GCMs. Son 27. Estos serían los modelos que vamos a analizar. Listo. Ahora, ¿qué es lo siguiente que necesitamos? Es ya definir la función de descarga para descargar nuestra información. Entonces vamos a crear una función para descargar y procesar datos CEMIT 6. Entonces, vamos, ¿con qué función o qué nombre nos coloca la función para descargar? Va a ser DOM CEMIT 6. Va a ser una función. Ahora, esta función la vamos a descargar en función de 3 variables que necesitamos. Entonces va a ser la función var en función de nuestra variable, la función GCM en función del modelo que vayamos a descargar y en función también del SCP. Ahora, si recordamos, de esa forma está ordenados en el en la página, ¿no? o el servidor de la NASA que tiene la información de los modelos del cambio climático. Entonces lo primero que hace va a ser obtener parámetros automáticamente según el GCM que vayamos a seleccionar para descargarlo. Entonces necesitamos obtener esos parámetros. Vamos a obtener esos parámetros que hemos definido anteriormente. Y allí en la función de obtener parámetros. Y vamos a definir ese parámetro con la función que ya hemos definido. Va a ser get GCM. Vamos, ahí está. La función del GCM. O sea, en función del nombre del GCM vamos a obtener los parámetros. Entonces vamos a obtener luego el parámetro AB1. Va a ser parámetro 1. Perdón, AB1. Luego AB2. Que va a ser en función del parámetro AB2. AB3. Función del parámetro AB3. Ya, a ver. Vamos bien. Ahora, ¿qué tenemos que hacer en este caso? Yo voy a generar una función de llamada. En este caso, ¿para qué? Para que nos dé un aviso de qué parámetros, a qué modelo se está usando los parámetros. En este caso, en función del GCM que vaya a seleccionar, aquí se va a descargar o me va a indicar, ¿no?, qué parámetros se están utilizando. En este caso, aquí esto, esto y esto, según el modelo. ¿Listo? Ahora, si recordamos, en la página de la NASA, la información está ordenada en función de datos históricos y escenarios de cambio climático. Los históricos son desde 1980 a 2014 y los escenarios son desde 2015 a 2100. Entonces, en este caso, aquí vamos a crear primeramente para que nos descargue la información histórica. Entonces lo primero que necesitamos es procesar datos históricos. Entonces eso va a ser con función de la función. Bueno, aquí vamos a crear una función. Aún no la tenemos, pero lo vamos a llamar como process CEMIT 6. En función de esa función que vamos a crear, vamos a descargar la información. En este caso, entonces, para variables, vamos a crear esta función con una variable que vamos a llamar var, que va a llamar las variables de nuestro cambio climático, la variable GCM, que va a llamar nuestras variables de los modelos. Ahora, ¿en qué periodo? Entonces vamos a dividir el primer periodo, que va a ser el histórico, va a ser el historical. Está así, aquí, historical. ¿Listo? Ahora, para historical no tenemos escenario, entonces vamos a colocar como nulo, que no va a llamar ningún tipo de escenario. Luego definimos los años de información que queremos descargar de la información histórica. Ahora, si entramos en datos históricos, tenemos información desde el año de 1950, como pueden ver. Pero nosotros podemos poner una condición para definir que no quiero desde 1950. Por ejemplo, puedo tener yo datos climáticos regionales para hacer la comparativa, ¿no?, y ajustar el modelo en función de mis datos climáticos. Por ejemplo, aquí en Bolivia tenemos la información grillada llamada GMET, que tenemos datos desde 1980, por lo cual para mí me va a ser innecesario descargar desde 1950.
la información, porque tendría 30 años que no voy a hacer comparativas y también me voy a ocupar espacio y tiempo innecesario en procesar esa información. Entonces, ¿qué hago? Entonces, en ese caso vamos a seleccionar un rango de años que nosotros queremos descargar. En este caso quiero descargar desde 1980 hasta 2014, que se tiene la información histórica. Listo. Ahora AB1, que va a ser en función de AB1. AB2, que va a ser igual al AB2 que hemos filtrado, y AB3 va a ser en función al AB3 que hemos filtrado de los parámetros. Listo, entonces en este caso ya tenemos los datos históricos. Ahora, posteriormente vamos a procesar los datos futuros, que serían para cada SCP. Sí, SCP. Para cada SCP. Ahora, ¿cómo lo vamos a llamar? Vamos a utilizar esta misma función. Ahora aquí lo único que va a cambiar va a ser el periodo. Entonces aquí el periodo, nosotros aquí vamos a llamar en la función como SCP. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquí nosotros vamos a llamar estas partes, o sea, cada uno de los 4 periodos. Entonces va a ir iterando la función para descargar. Ahora aquí nosotros vamos a colocar igualmente SCP, porque aquí para que haga el filtrado de la función de cada escenario de cambio climático. Ahora vamos a crear a continuación la función correspondiente para que corra ya todo, ¿no? Entonces vamos a definir como la función para descarga de datos climáticos. Entonces emit 6. Entonces esta función lo vamos a llamar como, la vamos a llamar como una función para que nos filtre por periodo. ¿Ya? Entonces nos va a filtrar por periodo. Y vamos a llamar a esa función, así, process semit, que es el que estamos usando, data, sería esta, ¿no? Que estamos definiendo para llenar. Aquí vamos a verificar, copiamos, ahí está, para que no haya equivocación. Entonces vamos a definir como una función. Ahora, ¿en función de qué? Tenemos estas variables ya definidas, entonces va a ser función de que dependa de var, o sea, una variable, dependa también del nombre de mi modelo GCM, dependa también del periodo, o sea, el periodo que estoy necesitando descargar. Ahora el SCP, en este caso que inicie como nulo, para que inicie con la información histórica, ¿ya? Por defecto. Luego va a analizar con la información climática, de escenarios de cambio climático. Ahora luego la función de años, para que defina tanto los escenarios, el rango de análisis de años, y sería 2015, hasta, aquí yo puedo colocar hasta 2100, que me estaba olvidando. Pero también nosotros podríamos luego dentro de ese rango acortarlo, ¿no? Que sería, podemos descargar hasta 2050, si necesitaría simplemente hasta 2050. O también podría descargar hasta 2080, algunos hacen eso. Eso va a depender de ustedes, ¿no? Hasta qué rango de fecha necesitan la información. Listo. Entonces aquí tenemos años, luego también los parámetros AB1, AB2 y AB3. Listo. Ya ves, y ahora vamos a definir, en este caso, ¿no? Como vamos a necesitar procesar información tanto histórica como futura, va a haber funciones lógicas de condición. Y primeramente, entonces, si period es igual a la información histórica, ya vamos a definir la información de salida que se vaya a descargar, o sea, en este caso la carpeta de salida, vamos a definir como output dir. Ya, en este caso vamos a definir la carpeta que salga en la siguiente dirección, y vamos a llamar la función glue para que nos escriba la dirección de salida. Entonces que salga, en este caso, como aquí ya tengo definido el nombre o el directorio de trabajo, la ruta de trabajo, voy a definir carpetas posteriores en las cuales se van a descargar. En este caso quiero que se descargue ya de manera automática, de forma ordenada, o sea que yo no ordene posteriormente la información. Entonces yo quiero que se ordene dentro de una carpeta que se va a llamar digamos así, dom semit 6, o así, download semit 6. Entonces que se descargue en esta carpeta.
Luego entonces que se descargue dentro, bueno, ordenadamente vamos a ordenar en función del GSM, aquí, o sea del modelo que se está descargando. Luego para la data histórica, vamos a colocar histórica, para que esté similar a la información de la NASA. Luego vamos a colocar que se ordene también una carpeta en función de la variable. Listo. Así. Listo. Entonces este sería el directorio de salida. Ahora vamos a definir el nombre con el que va a salir la información. En este caso va a ser output file. Y entonces vamos a definir como glue. Igual la función glue para llamar eso. Ahora entonces, que va a salir en el mismo directorio de salida, que sería output dir. Listo. Entonces quiero que salga con el nombre, digamos, para no confundir, que salga primero como basing, porque estamos descargando la información en base a esta máscara, ¿no? Que sería de nuestra cuenca. Entonces va a ser basing. Así yo lo voy a definir, no es que este nombre es el que va a tener la información de la función de la NASA, sino que ya de manera ordenada. Y ahora para que tenga la información similar a lo que tiene la NASA, entonces lo voy a definir así. Primeramente es la variable, luego día, luego el modelo, luego el periodo que se va a descargar, luego las funciones AB, que sería en este caso AB1, AB2, y luego si fuera precipitación, la más actualizada sería la AB3. Listo. Entonces primero voy a definir la variable, luego definir que es el dato diaria que se va a descargar, SM, luego también que va a ser histórica, en este caso, ¿no? Como es histórico. Ahora en qué rango a qué rango. En este caso aquí tenemos así, ¿no? Desde, o sea, para cada año. En este caso nosotros lo vamos a ordenar todo en un solo año para no tener un montón de información. Entonces nosotros vamos a manejar en un solo NetCDF toda la información. Entonces va a ser, digamos, desde el año years, es el primero que aparezca en mi rango que selecciona. Entonces aquí en este caso years 1 va a ser corresponde a 1980. Ahora, ¿hasta dónde? Entonces va a ser hasta years igualmente. En este caso que vamos a definir el año final que se va a iniciar. En este caso va a ser 2014. Para ello va a ser la longitud del dato. Así. Entonces va a ser longitud del dato. Y vamos a volver a colocar years. Entonces la longitud me va a indicar aquí el último, el final, que va a ser 2014. Listo. Ahora la extensión de ese archivo va a ser netcdf. Entonces lo vamos a exportar en un netcdf. Ahora, de igual forma tenemos que definir ahora la función aquí para, si no es el histórico, vamos a descargar ahora en función del periodo de un SCP, ¿ya? Entonces si una vez que ya descargue el histórico, luego descargue el SCP. Entonces si ya está descargado el histórico, luego va a descargar el SCP. Entonces, esto lo vamos a copiar y vamos a cambiar ciertas cosas, más que todo esto. Entonces si ya encuentra la información histórica que se descargó, entonces que descargue luego la información de los SCPs. Entonces va a definir igual. Ahora aquí lo que va a cambiar ya no va a ser histórico. Bueno, ya no vamos a descargar información histórica. Vamos a descargar la siguiente información que va a ser SCP. Ahora aquí igual lo dejamos así. Y aquí en historical va a ser SCP. SCP. Listo. Luego de eso, lo demás lo dejamos tal y como está. Y ahora vamos a crear bueno, aquí dentro de la función vamos a definir unas líneas de código para que nos creen las carpetas en caso de que no estén creadas. Y ahora en caso de que estén en las carpetas existentes, entonces salte y siga el proceso correspondiente. Entonces vamos a colocar if. En función de la función para crear la carpeta va a ser direxis. Y vamos a definir, bueno, aquí va a ser la comprobación, ¿no? Si es que existe la ruta existente para que cree luego la ruta. En este caso va a ser output file. Listo. En función de output file, que cree la siguiente dirección en caso de que no exista. Entonces que cree la dirección output dir. Sería aquí. Crear output dir que sea recursivo. Entonces nosotros vamos a colocar como verdadero. Listo. Ahora vamos a crear de igual forma, bueno, vamos a verificar, ¿no? Si es que, bueno, aquí está mal. Sería output dir. Si es que no existe. Ahora vamos a crear
o vamos a verificar, ¿no? Va a ser la comprobación si es que existe el archivo. Entonces aquí lo que vamos a cambiar va a ser verificar ya no la dirección de salida, sino el archivo existente. Okay. Field exists, aquí va a ser una nos va a lanzar, ¿no? Un dato tanto verdadero o falso. En este caso, si nos da verdadero, que nos dé una llamada, ¿no? En este caso, que nos indique que si existe, si es verdadero. Entonces, en este caso, si existe output file. Entonces, si existe output file, que nos diga o nos indique si es verdadero la existencia de ese archivo. Entonces, que nos indique si es verdadero, que nos dé esta llamada. De cat, que nos diga que el archivo de salida ya existe para definir period. Entonces, si existe para el escenario o los escenarios de cambio climático, para el escenario histórico, nos va a indicar que ya existe. Entonces va a saltar directamente al siguiente proceso de la función. Entonces colocar saltando, voy a colocar espacios para tener. Sí, está bien. Aquí vamos a colocar espacios extras. Más que todo para que se vea visualmente más bien, ¿no? Así. Listo. Aquí va que salte el proceso. Saltando procesamiento. Para que no nos indique, en este caso no salga todo salido de golpe. Vamos a colocar esta barra para que salte en este caso al siguiente verso de código. En caso de que sí, entonces que simplemente nos dé un retorno nulo. O sea que no haga nada en esa parte, simplemente sigue el proceso. Ahora vamos a definir la dimensión temporal que queremos descargar. La dimensión temporal. Entonces primero vamos a definir la dimensión inicial, que es el start date. Vamos a definir como as date, como fecha. Para ello, entonces vamos a hacer la función glue para definir el primer día, ¿no? Más que todo. Entonces para ello vamos a definir en función del año, según el formato que maneja RStudio para definir los años. Entonces para ello sea en función de la variable años que está analizando. El primer año de análisis, que es correspondiente a enero, el primero de enero. Entonces va a iniciar en esas fechas. Listo. Ahora me defina el fin de la fecha donde se va a descargar, en date. Igualmente con el formato de fecha. ¿Listo? ¿Hasta qué final de fecha? Entonces, para que nos indique el final de fecha, igualmente va a ser years. ¿Sí? Aquí vamos a hacer en función de la longitud del rango de fechas que estoy analizando, que sea en función de years. Entonces me va a indicar el final, ¿no? Entonces, en este caso, si aquí el rango final es 2014, va a ser hasta 2014 para histórico. Ahora, si el final es 2080 para los datos futuros, aquí va a ser hasta el 2080 el año final. En este caso, va a ser hasta diciembre del 31. Entonces va a ser hasta el 31 de diciembre de cada año. Bueno, en este caso, ¿no? El 31 de diciembre tanto para el periodo histórico como para el periodo de escenario de cambio climático. Vamos a definir todas esas fechas de descarga con la siguiente secuencia. Entonces va a definir desde el año de inicio hasta el año final con una secuencia de datos para que nos dé con un salto diario. Entonces va a que nos define desde el año inicial una secuencia de datos. Va a ser start date y final date, end date, que sea por día. Listo. Ahora, ¿cuántos días va a ser? Define como anytime length date. ¿Esto para qué? Para luego ordenar el net en el netcdf que vamos a descargar y vamos a unir toda la información. Entonces, end date. Listo. Entonces aquí vamos a colocar definir el origen del tiempo. Aquí el origen del tiempo va a ser origin time, va a ser al start date igual. Listo, ya tengo definido el tiempo de origen donde va a iniciar.
Ahora vamos a definir nuestras variables, en este caso para las dimensiones del netcdf. Para almacenar, en este caso las dimensiones de la grilla, en este caso del netcdf sería, ¿no? Ahora, un netcdf, ¿qué dimensiones tiene? Tiene dimensiones de longitud, y también, en caso que sea primero vacío, luego vamos a definir llamando otra las variables que tenemos de nuestra máscara. Luego también tiene dimensiones de latitud, igual, primero que esté vacío. Luego vamos a llamar la función de número de celdas en horizontal, que sería para la longitud, o sea, el número de píxeles. Vamos a descargar también el número de píxeles en latitud. Y aquí también nuestro netcdf de salida, o sea, donde se va a empezar a ordenar toda la información que vamos a descargar. Entonces, que empieza vacío. Vamos a crear esas variables vacías, primeramente. Y luego vamos a empezar a rellenar la información en función a los netcdf que vayamos descargando y vayamos ordenando. Entonces, ahora vamos a empezar a definir una, en este caso sería una condición iterativa, para que vaya descargando toda la información. Entonces, en este caso la condición iterativa va a ser en función de los años que necesitamos para descargar. En este caso tenemos un rango desde 1980 hasta 2080 para descargar la información. Entonces, tanto para el periodo histórico como para cada SCP que hayamos definido aquí anteriormente. Listo. Entonces vamos a proceder para escribir para datos año por año. Y se va a ir ordenando y llenando en un solo netcdf de salida. Listo, entonces va a ser en función del año, entonces va a ser para cada año. Cada año en nuestro rango de años que tenemos definido en la función ya, ¿no? Entonces aquí vamos a empezar a definir if. Nuevamente para el periodo histórico vamos a definir aquí para nuestros datos históricos cómo va a ir ordenando. Bueno, en este caso, ¿no? Cómo va a descargar primeramente. Obviamente necesitamos descargar los datos. Entonces, nosotros vamos a dar un nombre que se llama period name. Y lo vamos a definir como el histórico para descargar la información histórica. Entonces el nombre de periodo va a ser histórico. Ahora sí, vamos a colocar una función de condición para descargar la información más actual en caso de que estemos descargando precipitación. Ahora, en el caso de las otras variables, se van a mantener. Entonces sí, vamos a colocar var. Lo único ajuste que vamos a hacer va a ser para la precipitación, que estamos añadiendo una función AB3, ¿no? Que aquí, si recordamos, sería esta función para actualizar o descargar la información más actualizada de precipitación. El resto de variables, o sea, no se ha actualizado, o sea, siguen manteniéndose. Listo. Entonces, para ello, el nombre, en este caso de nuestro archivo que queremos descargar, se va a llamar así. En este caso, como carácter, lo vamos a tener loop. Listo. Y lo vamos a descargar. Primeramente necesitamos nuestra dirección de descarga que se llama root. Está en la carpeta GCM. Aquí tenemos que descargar en función de esta ruta. Entonces aquí tenemos primeramente la ruta aquí, que sería todo esto. Luego está el GCM. Luego está el periodo. Luego está la carpeta del AB1, en función del AB1. Luego la variable. Y luego, en función de eso, descargamos, bueno, metemos este dato, ¿no? Que estaría aquí primeramente variable. Luego estaría día. Luego estaría aquí el GCM. Luego estaría aquí la variable AB1, aquí la variable AB2 para especificar y en caso de la precipitación, la variable AB3 para descargar la información más actual. Ya, entonces de esa forma lo vamos a organizar. Entonces ahora luego el period name, el periodo, ya, luego sería AB1 para la carpeta donde está almacenado la información. Luego sería nuestra variable. Luego ahora definimos nuestro archivo netcdf. Para ello definimos primeramente era la variable. Luego era día. Luego era el nombre del modelo GCM. Luego era el period name.
no sé si era histórico o si era escenario de cambio climático. Luego la variable AB1, luego la variable AB2 y finalmente, si es que, bueno, en este caso es precipitación, la variable AB3. Ahora, en caso de que no fuera precipitación, entonces que serían las demás variables. En caso de que no fuera precipitación, vamos a incluir todo, pero menos la extensión AB3, en este caso la variable AB3, que serían las demás variables. Aquí sería la extensión netcdf, ¿no?, de nuestro archivo. Y aquí borraríamos esto. Listo. Ahí descargaríamos la información de precipitación y aquí las demás variables que sería temperatura, hora sol y demás. Listo. Ahora tenemos que definir para nuestros datos futuros. Entonces vamos aquí. Y escribiríamos else. Agregaríamos otra función de condición, en este caso de lógica. Y aquí va a ser para datos futuros. Que seguiría casi la misma regla, ¿no? Sí, vamos a copiarlo similar. Va a ser period name. Y lo único que voy a cambiar va a ser que nosotros le vamos a colocar aquí el nombre del periodo. Va a ser el periodo que estamos analizando. Listo. Ahora, de igual forma, como ya está todo organizado, aquí vamos a colocar así. Listo. Entonces ya tenemos aquí ya la información. Tanto para los datos históricos futuros, los datos históricos y futuros. Tanto para la precipitación y las demás variables. Entonces tenemos ahí definidos nuestros archivos. Ahora, tenemos que definir en qué... sí, aquí. Entonces aquí se ejecuta esta parte. Ahora, a partir de aquí tenemos que definir en qué máscara queremos descargar. O sea, porque si simplemente ejecutamos este código juntamente con la ruta del servidor, va a descargar información global. Entonces nosotros queremos que descargue información ya recortada, o sea, en esta máscara. Recordamos aquí en el QGIS, aquí yo ya he probado aquí la información y directamente ya el script descarga y ordena la información en base a la máscara. O sea, sí. O sea que esta es información que me va a servir únicamente para esta zona de estudio, ¿no?, para esta cuenca. Entonces no necesito necesariamente toda esta información. Yo necesito puntualmente esta zona. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Tenemos que definir la región que queremos descargar. Y para ello, aquí abajo nos indica cuál sería la forma. Dice, una vez que sus variables estén configuradas, puede copiar la URL. Aquí, bueno, en sus scripts, por ejemplo, si usa hace que se descarga. En este caso estamos usando esa función de descarga, pero en el estudio, en el área de en este caso, no nuestras áreas. Y aquí nos indica cómo poder descargar. Entonces, aquí estaría en función del norte, función del este, luego que sea aquí en el oeste, luego función del este y el sur. Aquí ya pueden definir una máscara. Luego aquí igual el horizonte stripe, el tiempo de inicio que ya tenemos ya, el tiempo final que queremos descargar, en este caso, a qué tiempo y en qué formato netcdf. En este caso, yo ya tengo aquí el enlace y simplemente lo voy a copiar. O sea, yo ya lo tengo ya ordenado. El primero va a ser el name, que sería todo esto, todo el enlace que necesitamos, como podemos ver. Toda esta parte sería, o sea, el name sería todo esto. Luego tendríamos que añadir esto. Y eso es lo que está aquí. Ahí está. Entonces, primero var es la variable que queremos descargar. El norte, en este caso, serían las máscaras donde ya hemos definido anteriormente. Si se recuerdan, aquí tenemos ya Gmax. O sea, tenemos ya definido el Y máximo, que sería el 16. Tenemos también definido nuestro X mínimo. Tenemos también definido ya nuestro X máximo. Tenemos definido nuestro Y mínimo. O sea, ya tenemos básicamente la máscara donde queremos descargar. Luego, el tiempo de inicio. Ya tenemos el año en función de la función que hemos definido aquí. Para qué año queremos descargar. Y el fin de análisis. Y bueno, correríamos ya la función para empezar a descargar. Pero la información que se vaya a descargar necesitamos que se vaya ordenando. Entonces, aquí voy a colocar que se ordene primeramente temporalmente, ¿no? Que se guarde en este caso en la RAM y parte de los archivos temporales. O sea, esto se va a almacenar en los archivos temporales, que es el file de la PC.
porque si dejo acumulando también a futuro se va llenar, ¿no? Información la computadora, para no dañar nuestros discos duros, especialmente si tuviéramos SSD. Ya, entonces que se guarde primeramente toda esa información de manera temporal. Listo. Entonces aquí va a estar un temp file, se va a almacenar. Entonces que me indique que ya se va a empezar a descargar. Entonces, primeramente no estoy llamando a la función de descarga, pues simplemente estoy definiendo que me dé una llamada, o sea que me indique, ¿no?, una llamada que ya está llegando hasta esta línea y ya está empezando a descargar. Para el año, opción de ya, que me indique qué año se está descargando. Ahora, del periodo, igual. Var, primeramente precipitación. De la variable climática, voy a colocar guión bajo, y el periodo que se está descargando. Ahora, para que no me salgan líneas rectas, entonces que vaya separando de manera espaciada en los rangos. Listo, ahí. Ahora voy a llamar la función de descarga. Ahora, la función de descarga sería download file, que sería el URL completo, o sea, todo este URL que va a descargar. Se va a llamar este URL que ya hemos definido. URL igual va a ser nuestro URL. Se va a llamar el des file, sería en este caso que se va a almacenar como, bueno, en nuestros información de dato temporal. Este file. El modo de descarga va a ser V. Entonces, esto ya me empezó a descargar la información y se va a ir almacenando aquí en mi temp file. Ahora, la información que se va a descargar quiero que se lea, primeramente que se lea la información, luego ordenarla y que se vaya acumulando toda la información que se va a descargar, porque no quiero que sea año por año, o sea, un archivo para cada año, sino todos los años en un solo archivo. Entonces, para ello tiene que leer la información primeramente, leer los datos, rst, tierra, ras, en este caso de mi temp file, o sea, un archivo temporal del raster que se descarga. Entonces, que recortar la información y enmascarar. En este caso, que es para asegurarnos, ¿no?, que se esté descargando en la máscara. Entonces, extraer las informaciones. Entonces, para asegurarnos, que recorte esta información. Ahora, vamos a utilizar la función terra para recortar la información. CRST en función de nuestra máscara que hemos creado. Y que haga el recorte correspondiente con mask igual de RST en base a nuestra máscara. Si aún no hemos obtenido las dimensiones de la grilla, o sea, no, porque no la hemos escrito hasta ahora, ¿no? En este caso del NCDF lo definiremos ahora. Ahora lo vamos a definir. Ahora, ¿cómo vamos a definir esa dimensión? En este caso, como están vacíos nuestros datos, vamos a colocar, si están vacíos, is null. ¿Sí? Si están vacíos mis datos de longitud, están vacíos, a ver, aquí, mis datos de latitud, estos dos. Quiero que me empiece a definir la latitud, en este caso primero longitud y luego la latitud. Entonces la longitud que me define en función con la función o la librería terra con xFrom, en este caso xFrom call, que sería para la longitud, que sería para cada celda en manera horizontal. Aquí sí, de manera vertical voy definiéndome las columnas. Entonces en call de mi raster, en este caso de NetCDF. Igualmente la latitud, terra, ahora aquí sería y, elegir y, call row, from row, rst, igual. Ahora el número de píxeles a partir de esa longitud, también para cada que me vaya definiendo, en este caso el length
long, o sea, de la longitud que se esté definiendo y también de la latitud que se esté definiendo. Length, la. Ahora tenemos que definir el resto de las dimensiones, como ser la dimensión de tiempo. Entonces aquí lo vamos a definir. Definir. Ahora la dimensión longitud así. Vamos a hacer ahora uso de en el setting def para definir primeramente longitud. Aquí. Listo. Va a ser en grados. Este. Valores va a ser en función a long, o sea, de longitud. Ahora las dimensiones de latitud. Dim, def, lat, igual. Va a ser en grados. Aquí va a ser norte ya. ¿Qué variables? Va a ser de latitud. Ahora mi dimensión de tiempo. Tengo que definir el tiempo. O sea que van a tener, en este caso, para los datos históricos se va a definir desde 1980 hasta 2014 y de los futuros desde 2015 a 2080 en este caso, ¿no? Entonces tengo aquí time, define igual. Voy a definir aquí la variable o la dimensión tiempo. Ahora en qué unidades, como estos son datos diarios, voy a definir de manera diaria. Ahora, ¿cómo defino eso? Obviamente aquí tengo que escribir que se va a almacenar así: days, since. Entonces esto me va a indicar que ya están en días, o sea, son datos con una resolución o salto temporal diario. Ahora, ¿desde qué fecha? Entonces va a iniciar desde el año inicial, que sería primeramente va a iniciar en el año 1980 para datos históricos y datos futuros 2015, desde enero del 1. Listo. Ahora, ¿cuál va a ser sus saltos? Aquí va. Aquí en este caso, como manera numérica, tengo que ir definiendo. Entonces va a ser datos all. Definir anteriormente todos los días que aquí era. Aquí se define toda esa secuencia, ¿no? Entonces todo eso va a contar toda la cantidad de días aquí. Entonces, como cantidad de días se va a restar con que sería el total de días menos el día de inicio, se va a tener en un número entero aquí. Limit. Listo. Hasta ya tenemos ya definido las variables para escribir a nuestro netcdf. Ahora vamos a definir la variable climática. ¿Ya? Primeramente la variable de precipitación. Ahora, ¿cómo lo definimos? Esta es unidad. En este caso nosotros ya queremos que nos ordene la unit var, queremos que nos ordene en milímetros. Esto va a ser milímetros día que nos va a dar la información. Ya, va a ser en milímetros. Listo. Entonces, cuando descargue la información de precipitación, lo va a definir la unidad de variable aquí para nuestro netcdf como milímetro. Ahora, la información de los netcdf de cambio climático, o sea, del CEMIC6, están en kilogramo. Si no recuerdo mal, la información está en kilogramo metro sobre metro cuadrado por segundo. Eso se tiene que hacer la conversión. Entonces eso lo vamos a hacer correspondientemente, pero nosotros directamente ya vamos a definir que va a estar en milímetros porque vamos a hacer la conversión. Listo. Entonces va a hacer esa conversión. Ahora, si es otro tipo de variable, en este caso estamos trabajando con temperaturas, entonces var, no sé, si fuera temperatura máxima o si fuera temperatura mínima, ¿sí? La variable a definirse va a ser en grados Kelvin. Nosotros vamos a dejar así en grados Kelvin, que es mejor. O ustedes luego pueden definirlo aquí en grados centígrados, pero tendrían que hacer la conversión correspondiente.
Aquí lo definía así directamente en grados Kelvin sin hacer ningún tipo de conversión para la temperatura. Listo. Entonces, ahora, en caso de que no hubiera ningún tipo de dato, ya se está descargando, lo define vacío, ¿no? Ya tengo eso. Ahora vamos a escribir la variable de nuestra variable climática. Entonces vamos a definir la variable climática en nuestro netdef. Vamos a hacer var def, que aquí va a ser definir la variable. Entonces va a ser var unit, va a ser igual a unit var. Listo. Las dimensiones, en este caso ya están definidas. Vamos a llamar una lista que sería long dim, lat dim y time dim. Listo. Ahora, los datos que no tengan valores, nosotros los vamos a llamar como misvar. En este caso va a ser así, menos así, de esta forma. Long name, el nombre de la variable va a ser var, que aquí ya están definidas, llamando esta variable, y el tipo de dato, o sea, va a ser con decimal, entonces va a ser float. Listo. Ahora aquí va a crear el archivo HDF. Entonces aquí se va a crear un archivo vacío primeramente. Vamos a crearlo como el ncout. En este caso donde se va a ir juntando toda la información. Entonces va a ser con función nscreate. Aquí. O sea, a partir del... Y se va a guardar en el archivo output file que ya hemos definido en la función anteriormente. En los vars, que variable, ya tenemos aquí el var def, o sea, toda esa lista definida aquí. Listo. Ahora tiene que leer los valores de los archivos descargados. Directamente del NetCF que se está descargando del CMIT 6. ¿Ya? Y nosotros lo que hemos hecho ya es definir todas las variables que va a tener nuestro archivo, que se va a juntar todos los datos. Ahora, de los datos que vamos a descargar, tenemos que leer ya la información. Vamos a descargar con nc. En este caso sería ncopen, que vamos a abrir el netdef y empezar a leer. En este caso sería el temp file donde se va a guardar temporalmente toda la información. Queremos ver su temp val. Queremos que se lea como en var get, o sea, nosotros vamos a bajar esa información del nsdf, nc time, nc time units, listo, nc dim, en dimensión time, en la dimensión units, o sea, en qué unidades, que en este caso va a ser diario. Vamos a empezar a luego cerrar el netcdf. Ahora vamos a empezar a ajustar la información. Entonces aquí voy a ajustar time vals, si fuera necesario, ¿no? En este caso sí va a ser necesario porque vamos a descargar en diferentes fechas. Vamos a colocar time vals, vamos a ir redondeando time vals. O sea, en este caso que se nos vea redondeado y se ajuste y tenga directamente el dato ya redondeado, ¿no? Ya. Listo. Ahora este time vals, ¿por qué se está redondeando? O sea, para que todos tengan en función del... Aquí, o sea, la variable de tiempo del GCT, ¿no? Que es justamente aquí en el meridiano. O sea, se mide el tiempo a partir del meridiano de Greenwich y desde aquí. Entonces, si nosotros trazaríamos aquí una línea, tendríamos a partir del meridiano de Greenwich el tiempo para ordenar. O sea, eso más que todo para tener un formato global, ¿no? Para manejar y no alterar el
formato global que se manejan este tipo de información. Listo, entonces ahora luego vamos a obtener el origen del tiempo de cada uno para ir ajustando, ¿no? Porque como vamos a tener todo, vamos a ordenar todo en un solo archivo, vamos a necesitar. Entonces vamos a definir una variable nueva que es un parse para que empiece a escribir las variables. Más que todo, empieza a ordenar en función del NSTime de cada uno. Va a empezar a ordenar a la fecha correspondiente que queramos. En este caso que estamos definiendo, ¿no? Para que esté ordenado toda la información en uno solo. Aquí vamos a colocar TRS split place NSTime valve. Aquí está, será en función de lo que hemos definido en NSTime. Listo. A ver, sabemos que se ponen con since para definir que esté en 10. Aquí para que nos llame este dato de tiempo. Más que todo no la información del tiempo sea filtrada. Porque no queremos otro dato más. Ahora vamos a definir el origen, el archivo de origen del tiempo. Y lo vamos a definir en como fecha, en un formato de fecha, state, que va a ser time var unit var. Entonces tenemos dos, que va a ser la segunda columna de esa información. Y ahora que empiece a calcular las fechas. Y aquí lo importante es tener un buen manejo de las fechas para que no se alteren las fechas que vayamos a descargar. Listo, entonces ahora ya tenemos definido y ordenado el time valve. Listo, en función del meridiano 0. Ahora en qué origen, o sea, qué fecha va a iniciar, va a ser a partir de time. Listo. Ahora tienes que calcular los índices de tiempo, o sea, para cada día. En este caso, en función de qué, al origen time, que ya hemos definido. Entonces el time índices va a ser numérico, porque si definimos como fecha va a ser, tendríamos que crear una función de 0, pero aquí como si lo definimos como numérico va a ser más fácil asignar la fecha como función de los índices que se vayan a determinar. Time valve y date valve aquí, ¿no? Date valve, listo. Date valve menos el origen time, y en este caso más 1, porque va a empezar a contar desde 0, entonces necesitamos que sea más 1. Ahora aquí les voy a explicar el porqué, o un comentario para que indique el porqué. Nosotros colocamos más 1 porque los índices en R comienzan en 1. Por ejemplo, si manejáramos esto en Python, el índice comienza en 0. Entonces, pero en R comienza en 1. Más que todo para manejo, ¿no?, de los tiempos. Ese es el único problema tal vez cuando se maneja en R. Solamente hay que que comience en 1. Porque si no, no va a empezar a leer. Entonces ya. Conversión de precipitación. Funciona milímetro día. Ahora, para la precipitación estamos en milímetro día. Ahora la información de la temperatura llega en Kelvin. En este caso la variable original, ¿no?, está en Kelvin. Entonces vamos a hacer la conversión de la precipitación. Entonces si tenemos, o si se está analizando la variable precipitación, que haga la conversión correspondiente. Entonces aquí que nos indique que se está convirtiendo precipitación simplemente a las unidades, y después no se está alterando nada. Precipitación cuadrado segundo a milímetro día. Listo. Esto que nos indique así recto para que no nos salte de manera seguida. Ahora, ¿cómo hacemos eso? Tenemos que hacer la conversión correspondiente. Va a ser multiplicar por 87.400, es decir, el número de segundos que hay en un día, para tener en milímetro día. Entonces, al RST
que se vaya a leer. Vamos a leer ST. Va a ser por 86.400 segundos. Ya tenemos ahora la precipitación en milímetros día. Ahora tenemos que empezar a convertir en un formato tabla, en este caso array, para empezar a escribir ya la información al SLF. Escritura más eficiente. Ahora esto también, ¿por qué? Para que no nos sea muy pesado. O sea, si tuviéramos una máquina que no tiene muchos recursos, este escribir fácilmente va a ser entonces muy liviano, o sea, no va a ocupar mucha memoria, tampoco va a hacer que se cargue el almacenamiento. Esta es la forma más fácil de manejar, va a ser como un array. Dejar la información como un array, puede ser entonces que extraiga los valores correspondientes del raster, en este caso del NetCDF temporal. Son false y data frame que no sea como un data frame. Ahora vamos a verificar de que si hay valores vacíos que asigne NA. En este caso, aquí, ¿no? Cuando lea la información. Aquí. Entonces, si hay datos vacíos, donde en data array, y que define esos datos con NA, o sea, valores vacíos. Ahora vamos aquí a definir el número de layers. En este caso serían para un año, sería 365. Si hubieran años bisiestos, nos va a indicar 366 layers para cada día. En este caso serían, ¿no?, para los días que hay en un año entero. Tierra, definir eso en función de número de layer que haya en el RST. Se vaya a ver data array y lo vamos a ordenar el array de la siguiente forma. Entonces vamos a ordenar este data array en las siguientes dimensiones: en el long, en el add y no layers. Listo. Escribir datos y al archivo, ¿ya? Escribir datos al archivo netcdf. Aquí vamos a empezar a escribir datos al archivo netcdf de una sola vez, no sea punto por punto o datos por datos, sino de una sola vez todo el array de la tabla que se esté cargando, o sea, que se haya escrito, ¿no? Escriba al netcdf que hemos creado. Va a ser nc var put nuestro netcdf de salida que ya hemos definido anteriormente, que se definan las variables. Esto me está extrañando, no está reconociendo. A ver, aquí está. Sí, está definido. Y en bardef. Esto define aquí bardef. Listo. Información de nuestro data array que acabamos de ordenar. CM C1 1 time índices, en este caso que serían nuestros índices de tiempo que inicia desde 1. Cómo empezar a contar o cómo empezar a ordenar en función de el data array que acabamos de ordenar, que sería este mismo formato, JN en ese formato. Listo. Pero ya están escritos aquí ya los datos, nuestro netcdf. Vamos a cerrar la información y va a eliminar el netcdf temporal. Aquí rm, la función rm para borrar, entonces va a borrar el rs, sería el netcdf temporal y el data array. Ya, listo. Solamente eso. Aquí vamos a remover un archivo, no sé, que vamos a eliminar directamente desde aquí, para que no se llene la memoria, en este caso la memoria RAM y la memoria de almacenamiento. Vamos a eliminar eso. Aquí para liberar memoria en caso de que necesitemos, vamos a colocar reset true. En este caso para que libere memoria en caso de que se esté poniendo pesado. Y ahora que ya terminó el proceso, que nos dé un aviso, ¿no? Que nos indique que ya está procesado todos los datos.
este caso para el año que ha terminado de iterar. Nos va a indicar para el año que ya ha sido procesado. En este caso del periodo, tantos. Para la variable, tantos. Que puede ser de precipitación o temperaturas que ya hemos definido. El period name. En este caso sí va a ser del histórico o va a ser datos futuros, o sea, de escenarios de cambio climático. Colocamos esto, la barrita, para que salte el siguiente verso y no nos salga de manera recta, ¿no? Ya. Ahora ya hemos terminado esto. Una vez que termine toda la iteración de todos los años, vamos a cerrar el archivo netcdf que se creó. Vamos a cerrar archivo netcdf. En este caso, si fuera para los datos temporales, casi para los datos históricos como para los datos futuros. Vamos a cerrar nc close. nc close. Es el netcdf de salida. Y una vez que termine todo este proceso, que nos indique que ya se ha completado todo. Vamos a colocar que nos diga completado el procesamiento para, en este caso, que nos diga la variable tanto para este GCM, o sea, para el modelo de cambio climático, según para el period name, no sé si va a ser para el dato histórico o el dato futuro. Que cierre con esto y vamos a colocar aquí para que no salga de manera recta. Listo, ya está. Ahora entonces vamos a llamar y ejecutar toda la función para que nos empiece a descargar. Vamos a aplicar la función a cada combinación de variables y también de los SCP, o sea, nuestros escenarios de cambio climático y nuestros GCMs. Por eso vamos a llamar para cada GCM. Sí, GCM, nuestros GCMs ya definidos, que empieza a llamar unas funciones. También para cada escenario de cambio climático, SCP, en nuestros SCPs. Que nos dé un aviso, ¿no? Que se está procesando. Entonces aquí que nos diga que ya se está procesando. GCM. Entonces aquí vamos a definir GCM para nuestro SCP. ¿Sí? SCP. Y que continúe la siguiente línea. Aquí vamos a llamar para variable for, que sería var en vars, no son variables. Y ahora aquí vamos a definir, bueno, aquí ya vamos a llamar la función que acabamos de definir. Entonces va a llamar la función que hemos definido al inicio, que es download. Aquí voy a llamar todo. Entonces aquí lo únicamente que necesitamos llamar va a ser las variables en función a nuestra variable que acabamos de definir, esta iteración. Ahora los escenarios, también para los periodos, GCM, en función del modelo GCM que se va a iterar. Entonces ahora podemos ejecutar el archivo y va a empezar a iterar todos los datos. Entonces es que hemos empezado a definir aquí las funciones. Entonces control enter, control enter, control enter, ya se han definido ya las funciones. Vamos a ver qué nos está diciendo aquí. Output dir no se encontró. Entonces volvamos a buscar. Entonces aquí lo que pasó es que no hemos definido bien la variable. Aquí es output dir, aquí está como output. Entonces no está. A ver, veamos, eso hay que revisar bien cuando nos pase. A ver, aquí es output dir, por eso es que no está encontrando. Aquí faltaba la t. Entonces volvamos a definir la función, volvamos a llamar. Ahora también aquí hay un error, dicen dónde, aquí. Entonces aquí nosotros vamos a llamar a esa función length. Si aquí está mal escrito, entonces vamos a volver a llamar y vamos a buscarlo aquí. Length, así es, g luego th. Eso hay que tener cuidado. Ahora volvemos. Ahora sí.
Ahí está. A ver qué nos dice. Bueno, ahorita nos está indicando que no se ha encontrado. Parece que el servidor está caído. Pero aquí sí es que está caído el servidor o hemos escrito mal el URL. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta si hemos escrito mal? Podemos copiar todo esto. ¿Sí? Y entrar luego a nuestro navegador. Y escribamos, a ver, todo eso. Y nos tendría que empezar a descargar. Si en este caso no es que el servidor está caído, sino que se ha escrito mal unas líneas. Entonces, vamos a volver a revisar. Aquí como hemos escrito el enlace. Aquí sería URL. Aquí le vamos desde root. Creo que aquí es. Que hemos empezado a escribir mal. A ver, vamos a revisar. Ya creo que sí, este está bien. Vamos a revisar más abajo. Como empiezo aquí a definir el nombre para definir. A ver. Muy bien, parent name. 1. Var. Variable. SM. Parent name. Ya, aquí creo que es el año que no se ha definido. Entonces aquí hay que aumentar el año. No hemos definido el año que estamos descargando. Entonces eso hay que aumentar ahí. De igual forma, aquí abajo, el año. Va a ser year. Es tal vez el detalle que tenemos que tener, ¿no? O sea, la atención a los detalles. Que todo aún cuando trabajamos este tipo de enlaces URLs. A ver, vamos a revisar. Y con eso tendría que estar todo bien. Porque aquí nos está indicando de que no ha encontrado el archivo o el servidor no está funcionando. Ahí vamos a volver a definir. Ahí está. Y ahora vamos a llamar a la función para que empiece a iterar o a descargar, ¿no? Y ahí nos está indicando ya. Ahora sí, ya está empezando a descargar. Nos está diciendo que está descargando para el periodo y precipitación. Aquí. Ture. Esto está mal escrito. En parte empezaba ya a encontrar. Aquí es true. Otra vez. Ya, ahora ya. Entonces va a empezar a descargar. Nos va a indicar. En todo caso igual nos va a indicar error en un punto. A ver. Aquí nos dice. Aquí es Miss Val, no es Miss Baal con doble L. Vamos a volver a buscar. Eso, aquí está. Entonces, cuando estamos definiendo la variable nos indica que eso está mal escrito. Entonces aquí es Miss Val con una L. Ya, fue un error mío. Entonces otra vez esta función. Finamos. Ahora ya, tiene que empezar a descargar. A ver qué es lo que nos va diciendo. Si hay algún tipo de error, igual nos va a decir. nscreate. Bueno, es que se ha creado el archivo ns. Si revisamos, aquí se estaba creando para el año 1980, la variable histórica. Sí, la parte histórica, imagino que ya tenemos esa información. Entonces, a ver, revisamos esto. nscreate. Esto. Revisar cómo hemos definido. Hemos definido el ns saliente como nscreate en ese punto del output file. Hasta ahí está bien. Ahora, la variable está con esto. Ya, hasta ahí estaría bien. Aquí a ver, vamos a ver cómo se está haciendo ahora. Ya. A cargar para ver qué pasa. Esto no tendría que indicarnos, aparentemente está bien escrito. Pero a ver, vamos a ver. Nuevamente, si nos vuelve a aparecer el error. Si nos sigue apareciendo el error. A ver, vamos a ver qué es lo que está pasando aquí. Tal vez aquí está escrito mal. Aquí es list. Que he colocado separado. No tenía que colocar separado. Entonces list. Esta partecita estaba separado, tenía que estar junto, como lista. A ver ahora, no tendría que haber error. 1980, luego va a volver hasta luego en 1981 en caso de que ya esté parte.
Veamos qué más nos está indicando aquí. A ver. Create. Def y las dimensiones ya están ya. Y dadas que es longitud de latitud, latitud y dimensión de tiempo. Está bien. Quiero revisar long dim, tidim. Ahí está bien. Vamos a revisar qué es lo que nos está indicando. Loop, ya. En este caso no tendría que haber algún tipo de error. A ver, vamos a revisar. Y el error, nada más que todo en la forma en la que hemos aquí dado, hemos definido las variables, estaban en esta forma, ¿no? Tenemos que borrar esta barrita, una de las barritas y ya. Listo. Al borrar esa barrita ya se corrige el error. Ahora también nos va a indicar si es que ya está, pues sería que sí. Entonces ya está descargando, como podemos ver, ya nos indica que se está descargando la información. Entonces estaría bien hasta punto aquí. Bueno, aquí nos indica que después de la conversión no está encontrando la variable en el on. Entonces significa que hemos definido mal aquí en el log, en el on. Ahora sí. Veamos. Ahí está, miren, como pueden ver, ya he encontrado los archivos. Ahora está creando, bueno, aquí ya he creado esto, ¿no? Ya esto. Aquí está indicándonos otros errores. A ver. Pero aquí al momento de escribir los datos está dando un problema. Es aquí. Aquí hay un error, por eso. Aquí tenemos que cerrar anteriormente. Aquí está esto por demás. Por eso es que aquí estaba escribiendo mal. Ya. Ahora vamos a abrir nuevamente la función. Y ya tendría que estar. Ahora sí, está dando. Como pueden ver, ya está descargando. Y a ver qué nos dice ahora. Error. Al parecer es aquí sin faltaba aquí un espacio. Por eso que no está reconociendo el timePar y está reconociendo aquí simplemente 2. A ver, con eso vamos a corregir y ya tendremos la función completa. A ver. Bueno, parece que sí. Ahora está dando. Vamos a esperar. Ya. Bueno, esto tiene que estar junto, por razón. A ver, volvamos. Al parecer es la dimensión del tiempo. Una de las dimensiones no está reconociendo. Las demás dimensiones están bien, pero la única dimensión que no está reconociendo era del tiempo. Así que ahora ya hemos corregido aquí. Sí, aún falta una dimensión para corregir, es lo que me indica. A ver, al parecer aquí estaba así, aún faltaba eso corregir. Ser en el long. A ver, ahora vamos a verificar qué es lo que pasa aquí. Cargar. Bueno, aparentemente ya se corrigió los errores. Ya ahorita está descargando 1980. Ahora sí, ya ha terminado de convertir en 1980, luego de 1981. Luego de 1982. Ahora sí, ya está descargando ya. Ahora, ¿cómo verificamos eso? Lo vamos a verificar porque en nuestro directorio de trabajo se está descargando el archivo, digamos. Aquí, access, el primero que es histórico, precipitación, ahí está. Y primeramente de los datos históricos, que es de 1980 a 2014. Pueden ver, aquí ya se ha creado el netcdf de salida. Ahí está, ya está empezando a cargarse. Y luego vamos a visualizarlo. Está en 1987. Y bueno, como acabamos de ver, ya va a terminar de descargar. Aquí hay que prestar suma atención a los detalles, ¿no? de escribir lenguaje. Tal vez esa es la parte más minuciosa
tardía. Bueno, ahora con la implementación de las diferentes inteligencias artificiales que están cada vez más, por decir, más con más potencia y con más ajuste y precisión al momento de revisar y realizar también código, especialmente como puede ser en ciencia de datos como es en R o Python, nos ayuda. Bueno, parte de este código la IA lo podría hacer en mucho menos tiempo, ¿no? Pero aquí yo lo traté de hacer de manera más detallada para que se pueda trabajar. Ya va a terminar de descargar toda la parte que correspondería a la parte histórica, que sería hasta 2014, y vamos a revisar luego el archivo. Entonces, y vamos a esperar que tanto va a cargar. Por ahora va como 15. Están procesando desde el año 2012, faltaría desde 2013 y 14. Como pueden ver, es relativamente rápido. Lo único donde más tarda es el procesar las condiciones y también tal vez un poco la descarga. Ya, aquí me va a indicar si ya ha terminado. Ahí está, ya completado. Como pueden ver, el historical. Entonces, ya está completo este NetCDF. Ahora, ¿cómo puedo visualizarlo? Sí, porque aquí a continuación va a seguir descargando los diferentes datos, como pueden ver. Ahí se está descargando ya para el primer SCP, que sería el escenario 1.26. Pero nosotros aquí lo vamos a cargar para ver en el QGIS. Entonces nos dirigimos a nuestra carpeta donde se ha descargado y ordenado la información, en este caso la información histórica. En esta carpeta es el Access, modelo Access, Historical, aquí la precipitación, y vamos a cargar. Y ahí está, como pueden ver, ya se descargó la información. En este caso es la información desde 1980 a 2014. Ya lo vamos a ver. Vamos a pseudo color monobanda para que nos muestre al menos una sola banda. Vamos a elegir una rampa de color. Esta vamos a elegir. Y ahí está. Como pueden ver, esta es del año 1980. Aquí incluso la primera banda correspondería a esa fecha. Luego podríamos revisar las diferentes características para cualquier de los años, ¿no? En este caso, este correspondería al 1 de enero, este 2 de enero, 3 de enero y así. Por ejemplo, tenemos ya toda la información. A ver, en este caso, a ver, sería aquí del 31 de diciembre de 2014. A ver, aquí tenemos cambiado. Pues aquí podemos verlo. El siguiente, otro de manera al azar. Así podemos ir verificando, ¿no? Todos los valores. Ahí en para esta fecha no hay nada de precipitación. Para esta fecha hay algo de precipitación. Bueno, este es para según la data histórica. Aquí podemos revisar parte de la información que sería las dimensiones. Como pueden ver, aquí está la extensión del NetCDF. Esta es la extensión que hemos definido en función de la máscara que hemos hecho en el estudio. Si vamos abajo, vamos a ver más información referente a el espacio, ¿no? Que todo aquí. Desde aquí, el tamaño del píxel. Tenemos, inicia en este punto y demás. O sea, tenemos una resolución de 0.25, o sea que es el mismo que los datos originales. Así que ahora tenemos de manera más puntual y que pesa menos, ¿no? Que pesa mucho menos. Ahora si revisamos el peso aquí arriba, por ejemplo, pesa, miren, menos de 1 mega. O sea, lo que más tardaría sería la parte de preparación, ¿no? Del código. Que eso tal vez lo podríamos pedir a la IA que lo haga más rápido, pero esto sí va a tardar dependiendo de la conexión, ¿no? Y también cuántas solicitudes esté recibiendo el servidor de la NASA para descargar la información de cambio climático. Y aquí podemos verificar, ¿no? Que se sigue descargando. Este es el primer escenario. Estaba en 2040. En este caso nosotros hemos definido aquí, según el rango de fechas, definido que se va a descargar hasta 2080. Entonces, si revisamos el directorio donde se está descargando, me va a indicar el NetCDF que se está ordenando los datos va a ser hasta 2080, y ahí pueden ver. Y así va a descargar de manera automática para cada escenario
para cada variable. En este caso tenemos ya la histórica, tenemos igual y demás. Y ya van 250. Como pueden ver, ya se va a completar hasta 80. En este caso es el rango que hemos asignado para la información futura, ¿no? O sea, de los escenarios del cambio climático. Y ya está. Ahí, como pueden ver, dice que ya se ha completado la precipitación, la información de precipitación para el primer escenario. Ahí vamos a revisar la carpeta. Y ahí está. Ya está completo. Tenemos desde 2015 hasta 2080. Entonces podemos aquí nosotros igual importarlo. Realicemos la carpeta. Está, y lo podemos importar. Y ahí podemos importar para ver la información, ¿no? Y ahí está. Como pueden ver, también se importa la información, que sería el primer día, sería el 1 de enero de 2015 y cada time correspondería a cada día que se va aumentando a partir del día de inicio. Tendríamos la información hasta el año 2080. Bueno, y de esa forma, así descargaríamos toda la información y posteriormente se puede hacer el ensamblaje correspondiente, ¿no? Y armar ensamblajes como aquí, ¿no? Por ejemplo, lo que ofrece el World Bank Group de los escenarios de cambio climático, por ejemplo, una selección de precipitación, dato histórico, y aquí se analizan un montón de modelos. Por ejemplo, aquí este es un ensamble multimodelo, como pueden ver. Este es un ensamble multimodelo de tipo anual. Aquí nos indican cuántos modelos han utilizado para realizar ese ensamblaje. Aquí podemos ver el ensamblaje correspondiente para la edad histórica desde el año 1995 a 2014. Ensamblaje, tenemos el min. Podemos ver parte de la data histórica en función del ensamblaje que se de todos los modelos. Ahora, ¿cuántos modelos se utilizaron? Aquí podemos nosotros también evaluar las dispersiones. Por lo general, esa información nos dan aquí. Los modelos de ensamblaje nos indicamos cuáles son los rangos, ¿no? Por lo general, aquí, por ejemplo, en Bolivia, nos puede indicar cuál es el rango. Incluso aquí, tenemos una zona, por ejemplo, aquí, Tarija. ¿Cuál es, por ejemplo, ahí? Digamos Chuquisaca luego en esta zona también, y así, y podemos verificar los diferentes escenarios, cómo es que se van moviendo, ¿no? Aquí vamos para todo Bolivia, puede ser. Sí, es para todo Bolivia. Así que estos modelos, así finalmente son un ensamblaje de varios modelos, así como los que estamos descargando, pero se los analiza en cantidades diferentes y se calcula estas cuantías y percentiles para ver estos rangos en cuáles se mueven, también para ver la dispersión entre modelos, verificar, ¿no? En este caso, para tener ya un dato con un percentil medio más representativo, y como les dije, no basarnos en sí en un único modelo, sino tener un modelo que sea más representativo, o unos datos, o trabajar ya con información más representativa. Como pueden ver, hay una gran dispersión, desde el percentil del 10% al percentil 90% de los modelos, o sea, en este caso del ensamblaje que se ha utilizado, usando la información de varios modelos, se tiene una gran dispersión. Entonces se tiene que descargar varios modelos, que puede hacer que tarde, ¿no?, mucho tiempo. Puede tomar un día entero la descarga, o sea, para tener toda esta información. Pero en sí ya nos ayuda, ¿no?, en parte para manejar grandes cantidades de datos y no sean pesados, tener ya información más específica. Y bueno, eso sería todo por la clase de hoy. Muchas gracias por ver el video. Conmigo será hasta la próxima. Chao, chao.